Amigos, el día de hoy vamos a hablar de uno de los problemas quirúrgicos que más frecuentemente encontramos en el mundo de la cirugía general, que son las hernias abdominales. Les recuerdo que esta información que estamos dando es información para el público en general, no es para estudiantes de medicina, no es tampoco para médicos o otros cirujanos. En algún momento podremos desarrollar otro tipo de videos. Esto es para comunicarle a la población qué es una revisión rápida de lo que es una hernia abdominal, cuáles son las más frecuentes y cómo se pueden arreglar por un cirujano. Empecemos entonces. Una hernia de la pared abdominal es una abertura o área de debilidad de la pared abdominal a través de la cual puede sobresalir el contenido abdominal. Las hernias de la pared abdominal causan una protuberancia, como podemos ver aquí, una protuberancia perceptible. Generalmente es una protuberancia que no causa mucha molestia ni mucho dolor, salvo en algunas ocasiones. Tenemos una abertura que tiene contenido abdominal y que se ve como una protuberancia. Hay varios tipos de hernias, como podemos ver aquí. Las hernias pueden aparecer en varios lugares, esas aberturas de la pared abdominal. Tenemos la hernia epigástrica, que sale por arriba del ombligo, las hernias incisionales o postincisionales que se hacen después de un procedimiento quirúrgico, en la misma herida donde se hizo la cirugía, de ahí se hace la hernia. Tenemos las hernias umbilicales, que también son frecuentes, las hernias inguinales, que se encuentran en el canal inguinal, que lleva hacia el testículo o hacia el labio mayor en el caso de la mujer. Y finalmente tenemos este otro tipo de hernias, que son las hernias femorales. Claro que con mucho las hernias más frecuentes que podemos encontrar son la hernia umbilical y la hernia inguinal. Estas son las que más frecuentemente vamos a encontrar. Sin embargo, como les comentaba, también después de alguna incisión, de alguna cirugía, de algún procedimiento quirúrgico, se puede haber un problema en la pared que permita que salga ese contenido a través de un orificio, y entonces se hacen este tipo de hernias que son hernias postquirúrgicas o postincisionales o incisionales. Aquí se ve dónde fue la cirugía que hicieron a este paciente, y aquí se ve la hernia. Además de la obvia anomalía estética que representan estos hernias, lo más importante son las complicaciones que pueden presentar los pacientes. Las complicaciones generalmente están relacionadas con el contenido. Si nosotros tenemos una llanta, como les estoy mostrando en la imagen, y tenemos la salida de la cámara o de parte del contenido de esa llanta, sería muy riesgoso andar en la carretera. Pues es más o menos lo mismo que tenemos nosotros con una hernia. Tenemos un defecto en la pared que hace que salga el contenido, pero en este caso no es aire. En este caso estamos hablando del contenido de la cavidad abdominal. Entonces el problema de la cavidad abdominal es que tenemos intestinos. Esta condición puede avanzar, hay varios grados de avance que puede tener el hecho de que parte del contenido abdominal esté saliendo por este orificio herniario y se nos esté quedando ahí, y el problema es que lo tenemos que resolver porque las complicaciones que tenemos en estos casos pueden llegar a ser graves. Un paciente puede tener una progresión de la hernia, puede avanzar esta condición y puede haber un momento que nada más tenga grasa, no hay ningún problema, pero puede avanzar a tener contenido abdominal como habíamos dicho, intestino. Sino generalmente el paciente a veces siente la bolita y se la regresa, y él siente pues cómo se regresa el pedazo de tripita ahí, pero el problema es cuando se quedan atrapados y ya no se regresan, y más aún cuando se encarcelan o se estrangula. Cuando tenemos una hernia encarcelada y estrangulada, esto es que no le llegue el oxígeno, que no tenga circulación, puede sufrir al grado de desarrollar gangrena, desarrollar necrosis, muy probablemente una peritonitis, y sí puede llegar a causar la muerte. Es un episodio de mucho peligro el tener una hernia que se encarcele y que se necrose. Vamos a ver algunas de las hernias más frecuentes, como les decía, la umbilical y la inguinal, que son las más frecuentes, y vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Veamos primero la hernia umbilical. La hernia umbilical en ocasiones es pequeña y con un contenido solo de grasa. Obviamente umbilical quiere decir que está ahí pues en la zona del ombligo. Este tipo de hernias puede significar nada más un problema estético, pero solamente con la exploración física de un cirujano se puede verificar si solo es un problema estético o si representa un peligro para el paciente. Por eso es importante que cuando menos haga una consulta si usted tiene una de estas hernias y se revise. Obviamente que mucho más si usted ya ha tenido el problema de que se le queda atorado algo ahí o que tenga algún problema, obviamente que es mucho más importante revisarla. Cuando hablamos del tratamiento, la única forma en que podemos resolver una hernia es con una cirugía reparadora. Dependiendo pues del tamaño de la hernia,
del contenido de la hernia, se decide específicamente qué procedimiento se realiza. Muchos casos se puede resolver con una pequeña cirugía, inclusive bajo anestesia local. En algunos otros casos se requiere anestesia más amplia porque es mucho más grande el defecto de la pared, entonces sí tenemos que a veces anestesiar al paciente de forma completa. Generalmente el orificio herniario lo que hacemos es repararlo, y la forma de repararlo es, ya que disecamos el intestino que está dentro y lo regresamos a la cavidad, podemos hacer un procedimiento en el que un lado de la pared de ese orificio se pone por debajo del otro, y entonces podemos nosotros con el mismo tejido reparar ese orificio hernario de esta forma, con puntos. Sin embargo, a veces el tejido no es lo suficientemente amplio, no alcanza, o está muy débil la pared. En ocasiones es necesario utilizar una malla de material protésico, una malla de material plástico especializado, poligratina, etcétera. Hay muchos materiales, pero esta malla de plástico especializado nos permite cerrar el defecto herniario. Como lo podemos ver aquí, tenemos la hernia, y aquí la pared muscular, grasa, la piel y el intestino que sale. Y lo que hacemos cuando no alcanza, entonces ponemos aquí una malla de material protésico o una malla de material artificial que nos permite fortalecer ese músculo, la aponeurosis muscular, y con esa malla podemos resolver el problema y dejar arreglada la situación de un orificio herniario, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento que normalmente le damos a una hernia, es regresarla al contenido, a la cavidad abdominal y resolverlo. La mayoría de las hernias umbilicales se pueden resolver sin el ayudo de malla, solamente cerrando con puntos de sutura, como les comentaba, el orificio herniario, y eso queda reparado. También hay algunos defectos herniarios postincisionales que se pueden inclusive también arreglar esos con anestesia local. Depende pues del tamaño, de qué contenido haya en esa hernia, de eso depende qué tipo de procedimiento vamos a hacer, pero también se podrían en algunos determinados casos resolverlos con anestesia local. Cuando hablamos de la hernia inguinal, estamos hablando de otro procedimiento, es otra patología, también es una hernia de la cavidad abdominal, ¿no? Pero las hernias inguinales se presentan precisamente en el área de la ingle. En esta área, en ocasiones se ve el bulto, el paciente está a lo largo de ese canal inguinal, ahí se encuentra el bulto, a veces llega a bajar hasta el testículo, e inclusive el contenido intestinal puede llegar, un pedazo de tripa puede llegar hasta el escroto, estar cerca del testículo. El contenido generalmente es ese, un pedazo de intestino, tal vez un pedazo de grasa o epiplón, que es un tipo de grasa que tenemos ahí dentro, y al igual que las otras hernias también puede pasar lo mismo, se puede complicar, puede haber atrapamiento del intestino en esa hernia, puede convertirse en una urgencia quirúrgica, con mucho dolor, con necrosis, y también puede llegar a la muerte. Por eso es importante que si usted tiene una hernia que está viendo que entra y sale, mejor repárela es mejor repararla. Cuando tenemos un tipo de hernia de este tipo, es mejor operarla en forma electiva en lugar de operarla de urgencia, con necrosis, peritonitis y hasta la posibilidad de consecuencias fatales, cuando se puede resolver muy sencillo cuando el paciente no está como urgencia, porque lo mismo puede pasar, así como sale el intestino por este canal inguinal, igual se puede atorar un pedazo de grasa, un pedazo de intestino, y igual puede haber estrangulamiento. Por eso es importante repararlas antes de que causen un problema más grave. ¿Cómo se trata esta hernia inguinal? Pues a diferencia de las otras hernias que hemos hablado, de las otras hernias abdominales, este tipo de hernia generalmente casi de entrada la resolvemos utilizando mallas para fortalecer la pared abdominal. Por muchos años hicimos otro tipo de cirugías que no usaban malla, cerrando ese orificio, utilizando diversos tipos de ligamentos de la misma pared abdominal, pero había mucha recidiva. Se encontró con el pasar de los años que la mejor forma de resolver la hernia es utilizando mallas para fortalecer la pared abdominal, y la colocación de las mallas también se puede realizar inclusive con anestesia local en muchos casos. Claro, hay pacientes que no les gusta la anestesia local, prefieren una anestesia regional de la cintura para abajo o una anestesia general, porque hay pacientes muy nerviosos que prefieren dormirse todos. También lo podemos hacer, pero muchas de estas hernias se pueden resolver con anestesia local. Como vemos, lo que hacemos es ponemos nosotros un parche de malla. Hay una forma especial de poner ese parche, se bloquea el orificio, se pone el parche y se hace un doblez especial de la malla, y entonces de esa forma nosotros resolvemos el problema del defecto herniario y que vuelva otra vez a abrirse o vuelva a regresar el contenido. Pues básicamente esta es
rápido, una revisión muy rápida de lo que son las hernias, información muy general. Claro que si usted tiene un problema herniario, con gusto nos puede hablar, podemos revisarlo, pero en conclusión podemos decir, usted no saldría a la carretera con una llanta como la que estoy mostrando. Una llanta como la que usted está viendo sería un riesgo muy grande. Pues de la misma forma, aproveche que no es urgencia, que no tiene el problema agresivo, que no tiene un intestino atorado, y no deje que avance, porque en estos casos de la hernia, una cirugía pequeña puede evitar un gran problema. Mi nombre es Fernando López Neblina, estamos a su disposición en estos teléfonos. Con mucho gusto atenderemos su llamado, podemos hacer una consulta, lo revisamos y resolvemos cualquiera de sus problemas de salud. Muchas gracias.